Título de la lección: La persona de Pedro. Nuestro texto inicial se encuentra en Evangelio de Mateo capítulo 14, verso 30 y 31. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro es el autor de los dos libros que llevan su nombre de Primera y Segunda Epístolas de Pedro. Fue uno de los primeros seguidores de Jesús y permaneció con él durante su ministerio aquí en la tierra, y fue uno de los primeros discípulos en ver la tumba vacía. Por lo tanto, Pedro tenía una gran riqueza de experiencias, y a partir de estas e inspirado por el Espíritu Santo, pudo escribir estas poderosas cartas. Parafraseando 2 de Pedro 1:16, dice así: le hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque lo vimos y fuimos testigos de su majestad, y no son de ninguna manera historias inventadas. Pedro aparece a menudo en los primeros libros del Nuevo Testamento bíblico, revelando tanto sus triunfos como sus fracasos. Normalmente era el portavoz de los discípulos en sus interacciones con Jesús. Después de la resurrección y la ascensión, Pedro se convirtió en un líder prominente de la iglesia primitiva. Pedro sabía lo que era cometer errores, ser perdonado y avanzar con fe y humildad. Habiendo experimentado por sí mismo la gracia de Dios, permanece como una voz poderosa para nosotros que también necesitamos experimentar ese mismo regalo de misericordia y perdón divinos. La primera vez que nos encontramos con Pedro es un pescador en el mar de Galilea. Había estado trabajando toda la noche sin pescar nada. Entonces él y sus compañeros obedecieron el mandato de Jesús de regresar al lago e intentar nuevamente. Qué sorprendidos debieron haber estado Pedro y los demás cuando sacaron tantos pescados que sus botes se hundían. No cabe duda que la experiencia de haber escuchado antes en la predicación a Jesús cuando éste subió al bote y desde ahí predicaba, influenció su manera de pensar de Pedro. Cuando Jesús le dijo que echara la red otra vez, él respondió: Señor, no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Pedro sabía algo sobre Jesús y este conocimiento lo impulsó a obedecer. Después de este milagro percibió algo más, algo sagrado en contraste con su propia pecaminosidad. Al darse cuenta de ello, tuvo el valor de reconocerlo públicamente, y por eso vemos cuán abierto estaba al Señor. No es de extrañar que haya sido llamado. Cualesquiera que hayan sido sus faltas, y eran muchas, Pedro era un hombre espiritual que estaba listo para seguir al Señor sin importar el costo. Notemos que desde entonces Pedro, Juan y Santiago siguieron a Jesús en compromiso total con él. Esta es una verdad muy importante y es lo mismo que nos pide Jesús hoy a nosotros, sus actuales discípulos. Uno de los momentos más importantes en la historia de Jesús ocurrió en un diálogo con Pedro. Jesús acababa de lidiar con algunos de los escribas y fariseos que lo habían estado desafiando para que les diera una señal, algo que probara quién era él. Entonces más tarde Jesús a solas les preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy? A partir de Mateo 16:20 nos queda claro que Pedro, en su confesión de que Jesús era el Mesías, también era compartida por los demás discípulos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este fue un momento decisivo en el ministerio de Jesús, aun cuando los discípulos, incluyendo Pedro, tenían mucho que aprender, porque creían que Cristo reinaría como un príncipe temporal de acuerdo al pensamiento judío de ese tiempo. Creían que si bien les había ocultado durante tanto tiempo su designio, no permanecerían siempre en la pobreza y la oscuridad, y debía estar cerca el tiempo para establecer su reino. Los discípulos nunca se detuvieron a pensar que los sacerdotes y los rabinos nunca iban a dejar de odiarlo y que Cristo sería rechazado y finalmente crucificado.
Tan pronto como los discípulos reconocieron a Jesús como el Mesías, Jesús comenzó a enseñar que debía sufrir y morir. Este concepto Pedro no lo pudo tolerar. Llamó en privado a Jesús y le reprendió. Jesús entonces se volvió hacia Pedro y le dijo: «Quítate de delante de mí, Satanás». Esta es una de las cosas más duras que Jesús haya dicho a cualquier persona durante su ministerio. Sin embargo, lo hizo por el bien de Pedro mismo. Las palabras de Pedro reflejaban sus propios deseos, su actitud egoísta acerca de lo que solamente él quería. Jesús tuvo que detenerlo en seco, en ese mismo instante y lugar. Aunque Jesús en realidad estaba dirigiéndose a Satanás, Pedro captó el mensaje. Necesitaba aprender que servir al Señor involucraba sufrimiento. Nosotros también vemos que muy frecuentemente nuestros deseos personales chocan con lo que Dios desea que hagamos, pero ahora sabemos cómo decidir mejor en esos momentos difíciles. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todos nuestros buenos anhelos vendrán por añadidura. Dios lo sabe todo acerca de nosotros. En el tiempo que estuvieron con Jesús, los discípulos vieron muchas cosas increíbles, como por ejemplo alimentar a 5,000 con solamente 5 panes y 2 peces. Verdaderamente vieron que Jesús tenía control sobre el mundo natural. Eso debió de haber sido lo que ayudó a Pedro a hacer un pedido impetuoso y osado cuando se vino la tormenta en el lago. «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». ¡Qué expresión de fe! Jesús entonces le dijo: «Ven». Pero esa manifestación de fe que había comenzado tan bien empezó a irle mal a Pedro, porque tuvo miedo en la tormenta. Una cosa era caminar en el agua cuando las aguas están tranquilas, pero otra muy diferente era caminar cuando estaba en tormenta. Jesús pudo haberlo mantenido a flote, pero era necesario que Pedro aprendiera a depender totalmente de Jesús, y es entonces cuando él gritó: «Señor, sálvame». Jesús, extendiendo su mano, precisamente hizo eso. Podemos comenzar hoy una nueva caminata con gran fe, confiando en el poder de nuestro Señor, pero cuando la situación se ponga difícil, necesitamos recordar las palabras de Jesús a Pedro: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Las intenciones de Pedro eran buenas, y de hecho mostró más coraje que los demás discípulos, pues siguió a Jesús a fin de descubrir qué sucedería en su arresto. Sin embargo, para lograr eso decidió esconder su verdadera identidad. Esta concesión, esta desviación del camino de lo bueno y lo correcto, lo llevó otra vez a caer terriblemente y negar a su Señor 3 veces, exactamente como se lo había advertido Jesús. La historia de Pedro aquí es tristemente muy instructiva respecto de lo devastador que puede ser el resultado de hacer concesiones y negociar con el pecado. Como sabemos, la historia cristiana está repleta de consecuencias terribles que sobrevienen cuando los cristianos rebajan los principios espirituales revelados en la Biblia. Aunque la vida misma a menudo implica hacer concesiones y a veces debemos de estar dispuestos a ceder, debemos mantenernos firmes cuando se trata de verdades cruciales. Como cristianos tenemos que aprender que nunca debemos hacer concesiones bajo ninguna circunstancia. Elena de White hace un comentario y nos dice que si él se hubiera mantenido orando en vez de haber dormido en el Getsemaní, él no habría negado a su Señor. Así también nosotros, cuando venga la prueba, es necesario que hayamos tenido una preparación previa, que hayamos ido ante Jesús, y al conocerle personalmente y confiar en Él, nosotros podremos vencer cuando la tentación venga. ¡Qué gran experiencia! Podremos entonces, como Pedro, avanzar por fe más tarde. Lo que sí es seguro es que Pedro sabía lo que significaba ser perdonado. Él sabía de primera mano exactamente de qué se trata el Evangelio divino, las buenas noticias de salvación, porque lo había experimentado y no solamente había vivido la realidad de su pecaminosidad humana,
sino también la grandeza y la profundidad del amor y la gracia de Dios, que es su misericordia y perdón gratuitos para con todos los pecadores cuando lo buscan de todo corazón, y no nada más para perdonarlos, sino para restaurarlos y para que recobren la imagen perdida de Dios en ellos. Durante el ministerio de Jesús, Pedro a menudo ejerció el papel de líder de los 12 discípulos y después en los inicios de la iglesia era un líder nato y el portavoz del grupo y jugó un papel prominente en las siguientes situaciones. Número 1, en el día del Pentecostés, fue él quien explicó a las multitudes que estaban viendo la respuesta del don prometido del Espíritu enviado por Jesús y derramado sobre su pueblo. Número 2, al ser arrestado por predicar sobre la resurrección de los muertos, habló frente al sumo sacerdote y demás líderes religiosos. Número 3, inició la reunión para buscar el sustituto de Judas dentro del grupo de los 12. Número 4, Dios lo dirigió hacia Cornelio, el primer gentil en ser aceptado como seguidor de Jesús. Y número 5, y quizás uno de los momentos también tristes para Pedro, fue cuando Pablo lo visitó durante 15 días después de su conversión y lo identifica como uno de los 3 pilares de la iglesia. Pedro, además Santiago el hermano de Jesús y Juan el discípulo amado. Pero aún siendo líder de iglesia, alguien claramente llamado por Jesús, él también tuvo otra terrible caída cuando al convivir con cristianos tanto de origen judío como de origen gentil, él actuó hipócritamente solamente para mantener las apariencias. Pablo tuvo que reprenderlo y aprovechar la oportunidad para expresar la enseñanza clave de la fe cristiana. Solamente es por justificación por la fe. Como Pedro, él tenía muchos puntos débiles que debían ser corregidos en su personalidad. Del mismo modo tenemos nosotros y debemos ser cuidadosos en cómo respondemos cuando otros servidores intentan señalar nuestros errores para ayudarnos a servir mejor al Señor. A causa del temprano reconocimiento de su propia pecaminosidad, su declaración audaz de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la terrible negación de su Señor e incluso los triunfos y errores como líder en la iglesia, Pedro ciertamente fue una pieza clave en los inicios de la iglesia cristiana. Así, bajo la inspiración del Espíritu Santo, pudo escribir lo que escribió, no solamente por conocimiento teórico, sino también por su experiencia práctica. Conocía no solamente la gracia salvadora de Cristo, sino también su gracia transformadora. Antes de su estrepitosa caída, era siempre exagerado y dictatorial, y hablaba en forma imprudente e impulsiva. Estaba siempre listo para corregir a los demás y expresar su opinión sin ponerse a pensar en las consecuencias. Pero el Pedro en que el Espíritu Santo lo convirtió fue ahora muy diferente. Era ahora reflexivo y era calmado y confiaba sobre todas las cosas en la gracia de Cristo, y eso lo mantenía humilde y continuaba su labor, su misión para lo cual fue llamado. Este discípulo ejemplifica muy bien a muchos de nosotros, pero igual necesitamos experimentar y conocer a Jesucristo de manera personal, y esto, aunque a veces sea doloroso, servirá para restaurarnos, moldearnos y restablecer la semejanza a Dios que perdimos con el pecado en nuestras vidas. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad para seguir sirviendo a nuestro Dios y dejar que a través de los méritos de Jesús seamos limpiados y con la guía de su Santo Espíritu cumplamos la misión por la que Dios, por su amor, nos trajo a la existencia. ¡Qué maravilloso privilegio y qué gran responsabilidad! Con Jesús tenemos todavía esperanza al experimentar cada día de nuestra vida la bendita gracia de misericordia y perdón divinos. Que Dios te bendiga. Les invitamos a escuchar el siguiente canto.